Mi nombre es Mariam Okofer, nací en Pouri, estado de Delta, Nigeria. Durante 14 largos años, trabajé como especialista en contaminación de dormitorios dentro de una organización de brujería conocida como Kafin, que operaba en toda la región del delta del Níger. Mi función específica consistía en instalar altares invisibles en las habitaciones de los cristianos, utilizando objetos comunes y cotidianos, aquellos que nunca despertarían sospechas. Estos altares no eran estructuras físicas visibles a los ojos humanos. Eran mecanismos espirituales que activé, otorgando acceso legal para monitorear, atacar y afligir a los fieles justo donde descansaban. Mi habilidad fue reconocida, ya que dominé el oficio con maestría. Fui formada por brujas veteranas, con décadas de experiencia, quienes me enseñaron a identificar a cristianos vulnerables, estudiar sus hábitos, analizar sus hogares y, especialmente, sus dormitorios. Me mostraron cómo transformar objetos banales en armas poderosas y cómo construir altares que permanecían activos durante años, sin que los creyentes siquiera sospecharan su presencia. Durante mi trabajo en este grupo, instalé personalmente altares en más de 200 salas cristianas. Observé atentamente cómo enfermaban, buscaba ayuda en los hospitales sin encontrar respuestas, oraba y ayunaba sin obtener liberación. Vi su salud deteriorarse año tras año y supe exactamente por qué. El altar seguía allí, los portales seguían abiertos. Mientras existieran estas estructuras espirituales, esos fieles nunca encontrarían curación. Pero Jesucristo me liberó. Ahora, expongo los secretos del reino oscuro. En este informe, revelo los 3 principales altares ocultos en los dormitorios de los cristianos, responsables de mantenerlos atrapados en enfermedades crónicas. Estas son trampas que muchos enfrentan todas las noches, sin darse cuenta, drenando su vitalidad, bloqueando la curación y dando a los demonios el derecho legal de afligir sus cuerpos con enfermedades que los médicos no pueden diagnosticar y los medicamentos no pueden tratar. Si luchas con una enfermedad persistente, si has estado en varios hospitales sin recibir un diagnóstico claro, si tomas medicamentos sin mejoría, si oras y ayunas sin resultados, si sufres dolores misteriosos que migran por todo tu cuerpo, este testimonio es para ti. Lo que voy a compartir te explicará por qué tu cuerpo está bajo ataque y cómo eliminar estos altares de una vez por todas. Comenzaré explicando cómo funcionan los altares en los dormitorios, según las estrategias del reino de las tinieblas. El dormitorio es la estancia más estratégica de una casa. Es donde estás más expuesto, donde duermes, sueñas y tu espíritu es más vulnerable. Tus defensas caen, tu guardia baja y mientras tu cuerpo descansa, tu espíritu permanece activo. Es en este momento cuando actúa el enemigo. Cuando quisimos destruir la salud de un cristiano, no lo atacamos en la iglesia. Sabíamos que ese ambiente, lleno de oraciones y presencia divina, hacía prácticamente imposible cualquier ataque. Tampoco los atacamos durante sus oraciones, porque en ese momento los creyentes están protegidos, blindados, con su autoridad espiritual activada. Aprendimos por las malas que confrontar a un cristiano en oración era una batalla perdida. En cambio, elegimos el momento en el que estaban más frágiles, mientras dormían, con la mente apagada y el espíritu vulnerable. Era nuestra ventana de oportunidad, el momento perfecto para invadir y establecer nuestras fortalezas. Y los medios que utilizamos para acceder fueron los altares. Estas estructuras no fueron construidas con las manos, no requirieron intervención física. No entramos en las habitaciones para montar algo visible. Eso sería inviable. En su lugar, utilizamos objetos que los propios creyentes ya habían traído a sus dormitorios, elementos en los que confiaban y que utilizaban en su vida diaria. Transformamos estos objetos en armas espirituales contra ellos. Una vez que un objeto se convertía en altar, se abría un portal, una puerta legal, un canal espiritual entre el mundo físico y el reino demoníaco. A través de este pasaje enviamos enfermedades, aflicciones, dolencias y todo tipo de tormento físico. El creyente no tenía idea de lo que estaba pasando. Buscó médicos, se hizo exámenes, tomó medicinas, pero nada surtió efecto, pues el origen del mal no era natural, sino espiritual, y su raíz estaba en el altar escondido en su habitación. El altar nos dio acceso legal, y es esencial entender esto. En el mundo espiritual, los demonios no pueden atacar a nadie al azar.
Necesitan una base jurídica, un punto de entrada, algo que les dé derecho a actuar. Y el altar del dormitorio proporcionaba precisamente eso. Durante 14 años fui especialista en infiltración de habitaciones. Estudié a los cristianos, analicé lo que llevaban a sus dormitorios y, cuando identifiqué los objetos correctos, establecí altares. Una vez activados, esos creyentes comenzaron a enfermarse y continuaron enfermos, sin importar cuántas oraciones hicieran, cuántos ayunos practicaran o a cuántas sesiones de liberación asistieran. La cura no llegó porque el altar seguía allí, el portal permaneció abierto. Ahora, revelaré los 3 altares más poderosos que usamos para mantener enfermos a los cristianos. El primero es el altar de espejos. Los espejos no son solo superficies reflectantes. En el plano espiritual, funcionan como portales, conectando puertas entre el mundo físico y el mundo de la oscuridad. Cuando se colocan de cierta manera en la habitación, especialmente frente a la cama, se convierten en altares activos, usados por nosotros para monitorear, atacar y afligir a los cristianos mientras duermen. Explicaré cómo sucede esto. Durante el sueño, tu espíritu permanece activo, incluso si tu cuerpo está en reposo. Sueñas, procesas emociones y experiencias y te expones espiritualmente. Si hay un espejo frente a tu cama, tu espíritu se proyecta en él todas las noches. A través de esta proyección pudimos acceder a ella. Monitoreamos sus sueños, plantamos imágenes perturbadoras y enviamos espíritus de enfermedad que entraron en su cuerpo mientras dormía, alojándose en órganos, articulaciones y sistemas específicos. Yo era un experto en altares de espejos. Me entrenaron para identificar a los creyentes que tenían espejos frente a sus camas, y cuando los encontraba, establecía un altar espiritual en ese objeto. En el momento en que se activó el altar, la salud del creyente comenzó a deteriorarse. Aparecieron síntomas inexplicables, fatiga persistente, dolores que cambiaban de localización, enfermedades que los médicos no podían diagnosticar. Y lo más cruel es que el cristiano jamás sospecharía del espejo. Busqué hospitales, me hice pruebas, tomé medicamentos, pero la raíz del problema seguía intacta. Espejo colocado frente a la cama, es hora de actuar. Esto no es superstición, sino una estrategia espiritual que el enemigo utiliza para mantener el acceso legal a tu espacio más íntimo. El dormitorio es el lugar donde te desnudas, física y espiritualmente, donde bajas la guardia y te entregas al descanso. Es allí donde las fuerzas oscuras buscan establecer puntos de vigilancia, y el espejo es una de las herramientas más eficaces para ello. Imagina una cámara instalada en tu dormitorio, transmitiendo cada movimiento, cada respiración, cada momento de vulnerabilidad. Esto es exactamente lo que sucede en el mundo espiritual cuando un espejo está frente a la cama. Los espíritus monitores no necesitan tecnología, utilizan el objeto mismo como antena, un punto de conexión entre lo visible y lo invisible. Y lo más peligroso es que, la mayoría de las veces, ni siquiera lo notas. Crees que es solo un mueble, un detalle decorativo, algo inofensivo. Pero en el ámbito espiritual, ese espejo es un altar activo, un portal que permite a las entidades observar, influir e incluso lanzar ataques directos contra tu salud, tu mente y tus emociones. Hablemos del caso de Sor Lucía, una misionera que dedicó años de su vida a la evangelización en regiones remotas. Era conocida por su fe inquebrantable y su capacidad de orar durante horas sin cansarse. Sin embargo, durante más de 5 años luchó contra una profunda depresión que ningún tratamiento médico o espiritual parecía aliviar. Tomó antidepresivos, asistió a terapia, asistió a vigilias de liberación, pero la oscuridad en su interior parecía crecer. Lo que nadie sabía, ni siquiera ella, era que el espejo de su habitación, colocado justo encima del tocador, era el centro de un altar espiritual. No un espejo cualquiera, sino uno que había sido consagrado en rituales antes de llegar a sus manos. En el mundo espiritual, ese espejo no solo reflejaba tu imagen física. Proyectó una versión distorsionada de su identidad, alimentando dudas, inseguridades y una sensación de fracaso que no tenía origen en su realidad. Cada vez que se miraba a sí misma, sin siquiera darse cuenta, espíritus de condena susurraban mentiras en su mente: no eres lo suficientemente buena, Dios no escucha tus oraciones, tu vida es un desperdicio.
con el tiempo, estas voces se hicieron tan fuertes que ahogaron la verdad de la palabra de Dios en su corazón. Empezó a evitar el espejo, pero el daño ya estaba hecho. El altar continuó activo y la opresión espiritual solo se intensificó. Fue solo cuando un líder espiritual visitó su casa y, al entrar en la habitación, inmediatamente sintió el peso de esa atmósfera que la verdad salió a la luz. Preguntó, hermana Lucía, ¿cuánto tiempo hace que este espejo está aquí? Ella respondió que lo había comprado en una tienda de segunda mano años atrás, sin pensar mucho en ello. Luego, el líder explicó que, en el ámbito espiritual, los objetos de segunda mano a menudo llevan cargas espirituales de sus antiguos dueños, especialmente si fueron utilizados en prácticas ocultistas. Él le ordenó que rompiera el espejo allí mismo, en el nombre de Jesús, y quemara los pedazos en un lugar seguro. Ella obedeció y, en el mismo momento, sintió como si le hubieran quitado un enorme peso de encima. En los días siguientes sucedió algo extraordinario. La niebla que cubría su mente comenzó a disiparse. Las voces de condena callaron. Por primera vez en años, se despertó con esperanza. Los antidepresivos, que antes parecían no tener ningún efecto, empezaron a funcionar. Su alegría regresó. Su fe fue restaurada. En el mundo espiritual, el altar había sido destruido. El portal, cerrado. Y las entidades que anteriormente tenían libre acceso a su habitación y a su mente fueron expulsadas. Pero los espejos no son los únicos objetos que pueden convertirse en altares espirituales. Cualquier elemento que ocupe un lugar destacado en su habitación, una estatua, un cuadro, un mueble antiguo, incluso una alfombra, puede usarse como punto de anclaje para los espíritus. El enemigo es astuto. No necesita grandes rituales para establecer un altar. A veces basta con un objeto que compraste sin saber su origen, un regalo que recibiste de alguien con intenciones ocultas o incluso algo que te consagraste sin darte cuenta, como un espejo que usas diariamente para arreglarte, pero que, en el ámbito espiritual, se ha convertido en un punto de vigilancia. Por eso, es fundamental realizar una inspección espiritual de tu habitación. Comience con el espejo. Si está frente a la cama, retírela inmediatamente. No basta con cubrirlo, es necesario eliminarlo del medio ambiente. Si no puedes quitarlo, rómpelo en el nombre de Jesús y deshazte de los fragmentos de manera segura. Luego examina otros objetos. Pregúntese, ¿este objeto tiene una historia que desconozco? ¿Proviene de un lugar o persona que pueda tener vínculos con el ocultismo? Si la respuesta es sí, deshazte de él. No tengas miedo de ser radical. Recuerda, lo que a tus ojos parece inofensivo puede ser un arma poderosa en manos del enemigo. Y no se deje engañar pensando que esto es una exageración. La Biblia está llena de ejemplos de cómo objetos aparentemente ordinarios pueden convertirse en trampas espirituales. En Deuteronomio 7, 25-26, Dios ordena a los israelitas que destruyan todas las imágenes y objetos del pueblo pagano, ya que serían una trampa para ellos. En Hechos 19:19, los nuevos conversos en Efeso quemaron libros mágicos por valor de una fortuna, porque entendieron que esos objetos daban acceso al enemigo. Si incluso los libros y las imágenes se consideraran peligrosos, ¿por qué un espejo, que puede reflejar mucho más que su apariencia física, sería diferente? El dormitorio es tu lugar de descanso, de intimidad con Dios, de renovación. No permitas que el enemigo convierta este espacio en un campo de batalla. Cierra los portales. Destruye los altares. Y toma posesión de lo que es tuyo por derecho, paz, salud y libertad espiritual. No espere hasta que aparezcan los síntomas. No espere hasta que la opresión se vuelva insoportable. Actúe ahora. Porque en el ámbito espiritual, prevenir siempre es más poderoso que curar. Sufrió en silencio a causa de este tipo de trampa espiritual. Conocí a una mujer llamada Ana que había luchado durante años contra un dolor crónico inexplicable. Los médicos no pudieron encontrar la causa, las pruebas no revelaron nada, pero el dolor era real, punzante, persistente, como si algo le estuviera carcomiendo las entrañas. Tomó medicamentos, se sometió a fisioterapia y buscó terapias alternativas, pero nada le produjo un alivio duradero.
Hasta que un día, durante un ministerio de liberación, el Espíritu Santo le reveló algo que ella nunca hubiera imaginado, su reloj inteligente. Ana llevaba el reloj inteligente las 24 horas del día, incluso para dormir. El dispositivo monitoreaba los latidos de su corazón, su respiración, sus ciclos de sueño y, sin que ella lo supiera, también monitoreaba su vida espiritual. En la dimensión invisible, ese dispositivo no era solo un accesorio tecnológico. Era un sensor espiritual, un punto de conexión directa con fuerzas que se alimentaban de su energía vital. Cada noche, mientras dormía, espíritus de enfermedad anidaban en su cuerpo, utilizando las frecuencias emitidas por el dispositivo como puente. No necesitaban un permiso explícito, el simple hecho de que el objeto estuviera en contacto constante con su piel era una invitación abierta. Cuando Ana escuchó la revelación, su primera reacción fue de incredulidad. ¿Cómo puede enfermarme un reloj?, pensó. Pero el dolor era demasiado real como para ignorar la posibilidad. Esa misma noche se quitó su reloj inteligente y lo dejó en otra habitación. No fue un cambio fácil, se había acostumbrado a depender de él para todo, desde medir su sueño hasta recibir notificaciones. Pero sucedió algo extraordinario, la primera noche sin el dispositivo, durmió profundamente por primera vez en años. A la mañana siguiente, se despertó con una ligereza que no había sentido en mucho tiempo. Y durante las siguientes semanas, el dolor empezó a disminuir. No desapareció del todo de una vez, sino que se fue debilitando cada vez más, hasta desaparecer por completo. Lo que Ana no sabía es que, en el ámbito espiritual, los objetos que monitorean las funciones vitales del cuerpo, especialmente durante el sueño, funcionan como altares de vigilancia. No solo registran datos físicos, sino que también crean un campo de seguimiento para espíritus que se especializan en dañar la salud. Cuando duermes con estos dispositivos, estás, de hecho, entregándole al enemigo un mapa detallado de tu cuerpo, tus puntos débiles, tus patrones de sueño, incluso tus emociones más profundas, reveladas por tus latidos cardíacos rápidos o tu respiración irregular. Y lo que es peor, estás permitiendo que estas fuerzas actúen sobre ti mientras eres vulnerable. Pero no se trata solo de relojes inteligentes o teléfonos móviles. Cualquier dispositivo electrónico que emita frecuencias, enrutadores Wi-Fi, monitores para bebés, cargadores inalámbricos e incluso bombillas inteligentes, puede convertirse en un altar si se coloca estratégicamente en su habitación. El enemigo no necesita mucho. Un punto de emisión constante cerca de tu cama es suficiente para que establezca una conexión. Y una vez establecida, esta conexión funciona como un drenaje espiritual, agotando tu paz, tu salud e incluso tu capacidad de escuchar la voz de Dios. Hay un pasaje en Efesios 6:12 que dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las fuerzas espirituales del mal en las alturas. Lo que muchos no entienden es que estos dominadores operan a través de estructuras. No actúan en el vacío, necesitan portales, altares, puntos de anclaje en el mundo físico. Y la electrónica, cuando se usa descuidadamente, se convierte exactamente en eso, estructuras que apoyan la acción del enemigo en tu vida. Entonces, ¿qué deberías hacer? Primero, identifíquese. Mire alrededor de su habitación y pregunte, ¿qué emite frecuencia cerca de mi cama, tu celular? ¿Tu tableta? ¿El enrutador Wi-Fi? ¿La bombilla inteligente? En segundo lugar, eliminar. No es necesario tirarlo, simplemente sácalo de la habitación. Deje estos dispositivos en otra habitación durante la noche. En tercer lugar, declarar. Tal como lo hiciste con los espejos, escribe ahora mismo, cierro todos los altares electrónicos de mi habitación. Elimino todos los puntos de acceso enemigos. En el nombre de Jesús, tomo autoridad sobre las frecuencias que trabajan en mi contra. Cuando declaras con fe, estás derribando estructuras en el ámbito espiritual. Le estás diciendo al enemigo, este ya no es tu territorio. Y no subestimes el poder de este simple cambio. Muchos cristianos viven durante años bajo opresión espiritual sin darse cuenta de que la solución está en reposicionar los objetos. No es superstición, es una guerra espiritual estratégica.
El enemigo no juega de turno. Estudia tus hábitos, explota tus vulnerabilidades y utiliza incluso lo que parece inofensivo para debilitarte. Pero tienes autoridad en Cristo. Tienes el poder de cerrar portales, destruir altares y tomar posesión de lo que es tuyo por derecho, un sueño tranquilo, una salud restaurada y una mente libre de tormento. Ahora déjame hablarte de un tercer altar oculto, uno que casi nadie reconoce, pero que es tan peligroso como los demás, el altar de las palabras no dichas. Objeta con gratitud, sin sospechar que, junto a ellos, se trasladan espíritus de enfermedad, pobreza u opresión. Estos artículos no son solo souvenirs, llevan una firma espiritual, una frecuencia que atrae fuerzas oscuras. Cuando las traes a tu casa, especialmente a tu dormitorio, literalmente estás invitando a estas fuerzas a tu vida. Voy a contar la historia de un pastor llamado Daniel. Era un hombre de Dios, dedicado al ministerio, pero padecía dolores crónicos en las articulaciones. Los médicos no pudieron encontrar ninguna explicación, las pruebas siempre resultaron normales. Hasta que, mientras limpiaba la casa de su madre, encontró una caja con las pertenencias de su abuelo, fallecido años antes. Dentro había un reloj de bolsillo antiguo, un anillo de plata y un pañuelo bordado. Su madre, conmovida, insistió en que se quedara con los objetos. Son recuerdos familiares, dijo. Daniel aceptó, sin saber que esos objetos habían sido utilizados en rituales de brujería décadas antes. El abuelo, aunque cristiano, estuvo involucrado en prácticas ocultistas en su juventud, y esos objetos guardaban la memoria espiritual de ello. Días después de llevarse los objetos a casa, el dolor de Daniel empeoró. Se despertaba por la noche con una sensación de pesadez en el pecho, como si algo se hubiera posado sobre él. Su esposa empezó a tener pesadillas recurrentes, siempre con la misma imagen, una sombra oscura a los pies de la cama. Fue cuando una hermana de la iglesia, sensible al mundo espiritual, visitó la casa e inmediatamente sintió una presencia maligna. Hay algo aquí que no pertenece a Dios, dijo. Entonces Daniel recordó los objetos heredados. Ese mismo día los sacó de la casa, rompió el reloj, derritió el anillo y quemó el pañuelo, cubriendo todo con oración y autoridad en el nombre de Jesús. Esa noche, por primera vez en meses, durmió sin dolor. Su esposa no tenía pesadillas. Y, en las siguientes semanas, los dolores articulares desaparecieron por completo. Este es el poder de los altares heredados. No es necesario que sean objetos grandes u obvios. A veces son pequeñas cosas, una prenda de vestir, un cuadro, un mueble antiguo, incluso un libro. Lo que importa no es su valor material, sino la historia espiritual que llevan. Y el enemigo lo sabe. Utiliza estos objetos como anclas, puntos de acceso para mantenerlo a usted y a su familia atrapados en ciclos de enfermedad, fracaso o tormento. Pero hay buenas noticias, usted tiene la autoridad para romper estas cadenas. La Biblia dice en Deuteronomio 7:26, no introducirás ninguna cosa abominable en tu casa, para que no seas anatema como ella, la aborrecerás por completo y la aborrecerás por completo, porque es maldita. Esto significa que no debes permitir que nada que haya sido consagrado al mal entre en tu espacio. ¿Qué pasa si ya has entrado? Necesitas identificarlo, eliminarlo y romper su poder en el nombre de Jesús. Si has heredado objetos en casa, especialmente en tu dormitorio, haz una inspección espiritual. Ora y pide al Espíritu Santo que te revele todo lo que no le pertenece. No tengas miedo de dejar ir lo que necesitas, tu salud y tu paz valen más que cualquier recuerdo. Y cuando lo retires, hazlo con autoridad, declara que cada altar está destruido, cada maldición está rota y cada conexión espiritual con el pasado está cortada en el nombre de Jesús. Recuerda, el enemigo no juega cuando está de servicio. Utiliza incluso lo que parece inocente para atraparte. Pero tú tienes la victoria en Cristo. Tienes el poder de cerrar portales, purificar tu espacio y vivir libre de toda opresión. Y esta libertad comienza cuando decides no dar más lugar a lo que no glorifica a Dios. Era un portal espiritual. Cada vez que lo colocaba allí, sin saberlo, invitaba a su habitación a la misma entidad a la que su abuela había servido. Y esta entidad no venía con buenas intenciones.
El collar no era solo un objeto de valor sentimental. Había sido consagrado en rituales, sumergido en ofrendas y utilizado en ceremonias donde se pronunciaba sangre, palabras de poder e invocaciones. Cada vez que la abuela lo usaba reforzaba el vínculo espiritual con la entidad a la que servía. Y cuando la nieta lo heredó, también heredó la conexión espiritual que lo acompañaba. Al enemigo no le importan los lazos familiares ni los buenos recuerdos. Se apega a lo que funciona. Y en este caso, el collar fue la llave que mantuvo la puerta abierta. Chinadu y su esposa lo intentaron todo. Ayunaron, oraron, ungieron la casa con aceite, declararon la palabra de Dios. Pero mientras el collar permaneció allí, el altar permaneció activo. La entidad tenía el derecho legal de actuar, porque el objeto que la vinculaba a esa familia aún estaba presente. Solo cuando un hombre de Dios, lleno del discernimiento del Espíritu Santo, entró en escena, la verdad salió a la luz. Durante un servicio de liberación, el Señor le reveló exactamente lo que estaba sucediendo. Llamó a Chinadu y a su esposa y les dijo: hay un objeto en tu casa que no pertenece a Dios. Es un collar que heredó tu esposa. Lleva una maldición, y mientras esté en tu habitación, nunca tendrás paz. La esposa de Chinadu estaba en shock. A ella le encantaba ese collar. Era un recuerdo preciado de su abuela. Pero el Espíritu Santo estaba confirmando algo que ella, en el fondo, ya sabía. Esa misma noche sacó el collar de su habitación, lo sacó afuera y lo rompió en pedazos. No bastaba con guardarlo en un cajón o esconderlo en otro lugar. Era necesario destruirlo por completo. Ella oró, rompiendo toda conexión espiritual en el nombre de Jesús, y declaró que ese altar había desaparecido para siempre. Al día siguiente cesaron las manifestaciones nocturnas. La esposa de Chinadu durmió tranquilamente por primera vez en meses. Y lo más impresionante, la entidad que los atormentaba perdió su derecho legal a actuar. Estas historias no son una excepción. Son claros ejemplos de cómo opera el enemigo. No necesita permiso directo para actuar cuando ya existe un punto de entrada establecido desde hace generaciones. Los objetos heredados, especialmente los que pertenecieron a personas involucradas en prácticas espirituales no cristianas, son como antenas que amplifican la influencia del mal. No son solo souvenirs. Son altares potenciales. Y mientras están en tu casa, especialmente en tu dormitorio, le estás dando al enemigo el derecho de continuar con su trabajo. Pero hay buenas noticias, no es necesario vivir bajo esta opresión. Jesús ya ha pagado el precio de tu libertad. Su sangre ha roto toda maldición y la autoridad que os ha dado es mayor que cualquier fuerza oscura. Si tienes en tu casa objetos que provienen de familiares involucrados en religiones tradicionales, sociedades secretas o cualquier práctica que no glorifique a Dios, no lo dudes. No esperes a que pase algo malo para actuar. Examine cada elemento con discernimiento. Pregúntale al Espíritu Santo: ¿este objeto lleva algo que no pertenece al reino de Dios? Si la respuesta es sí, no temas eliminarlo. Rómpelo, quémalo, destrúyelo. Y luego, declara la palabra de Dios sobre tu vida y tu hogar. Recuerde, la libertad no es solo la ausencia de opresión, sino la presencia de la autoridad de Cristo. Cuando eliminas estos objetos, no solo te deshaces de recuerdos. Estás cerrando puertas por las que solía entrar el enemigo. Estás rompiendo cadenas que han atado a tu familia durante generaciones. Y estás declarando, en la fe, que en Cristo eres libre. No permitas que el miedo o el sentimentalismo te impidan vivir la plenitud de lo que Dios tiene para ti. La victoria ya es tuya. Simplemente actúa con fe y autoridad. Corriendo por mis venas. Se está devolviendo la vitalidad a cada célula. Lo que el enemigo robó, Dios ahora lo devuelve multiplicado y con intereses. ¿Te das cuenta de lo que acaba de pasar? Cuando derribaste estos altares con autoridad, no solo eliminaste objetos, desactivaste sistemas completos de opresión que estaban operando en tu vida. Cada palabra que dijiste no fue una simple petición, sino un mandato espiritual. Y en el mundo invisible, los ejércitos celestiales comenzaron a actuar. Los ángeles de Dios ahora están eliminando estos puntos de acceso, sellando las brechas y restaurando lo que ha sido dañado.
Pero hay algo crucial que debes entender: la batalla no termina cuando retiras los objetos. El enemigo no se rinde fácilmente. Intentará hacerte dudar. Él susurrará: eso es una tontería, estás exagerando. Estos objetos no tienen ningún poder. O, si tiras esto, le estás faltando el respeto a tu familia. Es solo un collar, una foto, un reloj viejo. No caigas en esa trampa. Estas son las mismas mentiras que usa para mantener atrapada a la gente. La verdad es que cuando eliminas estos altares, estás rompiendo el ciclo de destrucción que se ha transmitido de generación en generación. Le estás diciendo al diablo: ya basta. Este ya no es tu territorio. ¿Y sabes qué pasa cuando cierras esas puertas? Dios comienza a abrir a los demás. Nuevas puertas de bendiciones, sanación, prosperidad. La palabra dice en Isaías 43:19: he aquí, hago algo nuevo, ahora sale a la luz, ¿no lo percibís? Cuando eliminas lo viejo, puede entrar lo nuevo. Cuando rompes las cadenas, la libertad se manifiesta. Cuando destruyes los altares, Dios construye un nuevo altar, un altar de adoración, de paz, de salud. Ahora quiero que hagas algo práctico. Ve a tu habitación ahora mismo. No esperes hasta mañana, no lo dejes para más tarde. El enemigo intentará convencerte de que te retrases, pero no escuches. Coge una bolsa de basura, una caja o incluso un cubo. Comience a examinar cada elemento con los ojos de la fe. ¿Esa vieja foto en la pared? ¿Esa prenda que heredaste? ¿Ese objeto que guardas por si acaso? Si tiene alguna conexión con prácticas espirituales del pasado, si lleva una historia de idolatría, de brujería, de pactos con fuerzas oscuras, necesita irse. No negocies con el diablo. No intentes purificar el objeto. La Biblia es clara: quemar, destruir, eliminar. No lo vendas, no se lo des a nadie más. No querrás transmitir esta maldición. Y cuando estés haciendo eso, ora. Declare en voz alta: en el nombre de Jesús, rompo todo pacto, toda maldición, toda conexión espiritual con este objeto. Lo renuncio ahora. Lo destruyo. Y declaro que a partir de este momento, mi vida está libre de toda influencia maligna que vino a través de ella. Hazlo con fe. No con miedo, no con duda, sino con la certeza de que Dios está actuando. Una vez que hayas terminado, no te detengas ahí. Limpia tu habitación. Abre las ventanas, deja entrar la luz. Ora por cada rincón, cada mueble, cada espacio. Consagra tu habitación al Señor. Diga: este es un lugar de descanso, de paz y de curación. No se permite que ningún espíritu maligno opere aquí. Ninguna enfermedad, ninguna opresión, ninguna maldición puede permanecer. Esta habitación está sellada por la sangre de Jesús. Y luego, espera. Espera a ver la mano de Dios moverse en tu vida. Muchas personas, después de hacer esto, informan cambios inmediatos. El sueño mejora. La ansiedad desaparece. El dolor que era constante comienza a desaparecer. Las cosas que los médicos no pueden explicar simplemente dejan de existir. Y no es magia. Es el poder de Dios actuando cuando se limpia el terreno. Cuando quitas los altares, le estás diciendo a Dios: te quiero aquí. Quiero tu presencia, tu sanación, tu bendición. Y Él responde. Pero recuerda, la batalla espiritual es real. El diablo no se rendirá sin luchar. Puede intentar hacer que vuelvan los mismos síntomas, las mismas opresiones, las mismas enfermedades. Pero ahora sabes la verdad. Sabes que no es natural. Sabes que no es una coincidencia. Y sabes qué hacer. Cuando estos ataques lleguen, y vendrán, no os desesperaréis. Alzarás tu voz y declararás: no. Ya he roto este altar. Ya he cerrado esta puerta. En el nombre de Jesús, te ordeno que salgas de mi vida. Y entonces sucederá algo extraordinario. Te darás cuenta de que ya no estás luchando solo. El Espíritu Santo está contigo. Los ángeles de Dios están a tu alrededor. Y Jesús, el vencedor, camina junto a vosotros. Ya no eres una víctima. Eres un guerrero.
Eres un hijo de Dios, llamado a vivir en libertad. Así que hoy es el día. Hoy es el día en que decides no vivir más bajo la sombra de la enfermedad, la opresión, la maldición. Hoy es el día en que eliges la vida. La vida abundante que Jesús prometió. Una vida de salud, de paz, de victoria. No esperes más. No lo pospongas. El tiempo de Dios es ahora. Y tu libertad comienza cuando actúas. Quiero que hagas una cosa antes de terminar. Si esta enseñanza ha tocado tu corazón, si reconociste que estos altares estaban operando en tu vida, si sentiste el llamado de Dios a actuar, entonces levántate ahora. No importa dónde estés. Si estás en casa, en el trabajo, en el transporte. Levántese y diga en voz alta, declaro, en el nombre de Jesús, que cada maldición, cada enfermedad, cada opresión que ha llegado a través de los altares en mi habitación ha sido rota ahora. Elimino todo objeto de influencia maligna. Cierro cada puerta. Sello mi habitación con la sangre de Jesús. Y declaro que a partir de este momento, mi salud está restaurada. Mi paz está restaurada. Y mi vida pertenece a Dios. Amén. Ahora, respira profundamente. Siente la paz de Dios inundando tu corazón. Acabas de hacer algo poderoso. Algo que cambiará el rumbo de tu vida y la de tu familia. Y recuerda, no estás solo en este viaje. Dios está contigo. Y Él no se dará por vencido contigo. Que el Señor les bendiga abundantemente. Que Él restablezca vuestra salud, vuestra paz, vuestra alegría. Y que, a partir de hoy, vivas la vida que Él siempre soñó para ti, una vida de libertad, victoria y poder. En el nombre de Jesús. Amén. Fluyendo por mi cuerpo. Cada órgano, cada articulación, cada célula está siendo renovada por el poder de Dios. Estoy curado, estoy completo, soy libre. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Si rezaste esta oración conmigo, algo ha cambiado en el mundo espiritual. El altar de su habitación y de su casa fue confrontado. Se cerraron los portales y se cortó el acceso del enemigo a tu salud. Ahora es su responsabilidad actuar de manera práctica. Retire los objetos que identifiqué. Vuelva a colocar sus espejos. Mantenga alejados los dispositivos electrónicos. Destruye los elementos heredados. Y observe cómo su salud comienza a transformarse. Vayamos ahora a los pasos prácticos para cada tipo de altar. Comenzando por el altar de los espejos, entra hoy a tu habitación y revisa cada espejo. Si hay un espejo directamente frente a su cama, retírelo inmediatamente. Puedes reposicionarlo en otra dirección o retirarlo por completo de la habitación. Si tienes puertas de armario con espejos que miran hacia la cama, manténlas cerradas por la noche o cubre los espejos con un paño. Nunca duermas con alguna superficie reflectante apuntando directamente al lugar donde descansas. En cuanto a los dispositivos electrónicos, establece una nueva norma en tu hogar a partir de esta noche. No se permiten celulares, tablets o notebooks en la habitación después de las 22 horas. Cargue sus dispositivos en otra habitación. Si utiliza su teléfono celular como despertador, compre un despertador normal. Transforma tu dormitorio en una zona libre de tecnología. Tu dormitorio debe ser un lugar de descanso, no un espacio de estimulación y distracciones. Y si has estado luchando contra el insomnio, la ansiedad o el sueño inquieto, verás una mejora significativa en muy poco tiempo después de implementar este cambio. Respecto a los objetos heredados, revisa tu habitación e identifica todo lo que dejaron los familiares fallecidos: ropa, joyas, muebles, adornos, cualquier cosa que perteneciera a alguien que haya fallecido. Si sabe que esta persona estuvo involucrada en religiones tradicionales, prácticas ocultas, secretos de brujería o sociedades espirituales que no estaban alineadas con el cristianismo, elimine estos elementos de inmediato. No los guardes, no los guardes, destrúyelos por completo. Quémalos si es posible. Y mientras lo haces, ora sobre las cenizas y declara que toda maldición asociada a estos objetos se rompe en el nombre de Jesús. Estas no son sugerencias. Estas son instrucciones. Si desea vivir con salud y romper los ciclos de enfermedad en su vida, debe actuar.
La fe sin obras está muerta. Dijiste la oración. Ahora es el momento de caminar, retira los altares, cierra los portales y observa cómo Dios restaura tu salud. Ahora quiero que haga una declaración final. En los comentarios, escribe, mi habitación es un santuario de curación y descanso. Cuando escribes esto, no solo estás haciendo una declaración, estás estableciendo una nueva realidad en el mundo espiritual. Tu habitación ya no es un lugar al que el enemigo tiene acceso. Es un santuario, un lugar santo, donde fluye la sanación y reina la paz. Escribe ahora mismo, mi habitación es un santuario de curación y descanso. Haz esa declaración. Y que sea el comienzo de tu completa restauración. Antes de cerrar, quiero hacer una última petición. Suscríbete a este canal. Lo que compartí con ustedes hoy es solo el comienzo. Hay muchas más revelaciones por venir. Más estrategias, más armas que te ayudarán a caminar hacia la victoria total. El reino de las tinieblas ha operado en secreto durante demasiado tiempo. Pero ya no. Estoy exponiendo cada estrategia, cada táctica, cada arma oculta. Y quiero que estés equipado con este conocimiento para vivir en libertad. Haga clic en el botón de registro ahora mismo. Activa la campana de notificaciones. Cada video que publique será otra pieza del rompecabezas, otra clave para tu liberación. Y no te puedes perder ninguno de ellos. Para terminar, recuerda, no eres una víctima. No estás indefenso. No estás a merced de la enfermedad y la dolencia. Eres un hijo de Dios. Estás sentado con Cristo en los lugares celestiales. Él tiene autoridad sobre todo demonio, toda maldición y toda aflicción. Y cuando caminas con esa autoridad, cuando entiendes las estrategias del enemigo y sabes cómo neutralizarlas, te vuelves imparable. Los altares en tu habitación te han estado manteniendo enfermo. Pero hoy se te ha dado el conocimiento para eliminarlos. Hoy tienes las oraciones para destruirlos. Hoy tienes el poder de vivir con total salud y libertad. Ve a tu habitación. Quita estos altares, destruye estos portales y mira a Jesucristo restaurar todo lo que el enemigo robó de tu salud. Soy Miriam Akefer. Yo era un experto en la contaminación de habitaciones en el reino de las tinieblas, pero ahora soy un arma en manos de Dios. Y no dejaré de exponer estos secretos hasta que cada creyente sea libre. Que el Señor te bendiga. Que Él te sane, que te restaure y que camines en salud divina todos los días de tu vida. En el nombre de Jesús. Amén.